Entonces, nada, muchachos, vamos a continuar entonces con el tema de la lectura, de cómo ser millonario de la IN, tomo uno, vuélvete imparable. Habíamos quedado en la página 532, a leer las dos líneas anteriores. Dice, nuestra vida dependerá de la cantidad de emociones que seamos capaces de experimentar. Me he dado cuenta que las personas utilizan muy pocas palabras para describir sus vivencias y estas les llevan siempre a los mismos estados emocionales. La calidad de nuestra vida es igual a la calidad de nuestras emociones. Como clasificamos las emociones, etiquetándolas en palabras, modificar y ampliar nuestro vocabulario aumentará también nuestra experiencia. Ahora bien, si nuestro deseo es tener más placer y evitar el dolor en todas nuestras experiencias, ¿cómo podemos lograrlo? Fácil. Debemos aumentar nuestro vocabulario para las experiencias positivas y utilizar las palabras con más carga e intensidad emocional. Y por el contrario, disminuir los términos para referirnos a las experiencias negativas y trabajar con palabras con poca carga e intensidad emocional. Todas nuestras experiencias están exentas de significado hasta que nosotros las etiquetamos con palabras. La etiqueta que le pongamos determinará la emoción que sentiremos y por lo tanto la calidad de la experiencia que vivamos. Seremos más felices o más tristes según la habilidad que tengamos al hacerlo. Si algo no está en nuestro vocabulario, no experimentaremos ese sentimiento. No experimentarás ciertas emociones si no tienes una palabra que las describa. Nuestro vocabulario afecta nuestras vidas mucho más de lo que pensamos. Incluso el idioma que hablamos lo hace. Por ejemplo, el inglés es un idioma que utiliza mucho el verbo. ¿No te resulta curioso que los americanos estén tan enfocados en la acción? Una cultura, por ejemplo, con un idioma basado más en adjetivos, tenderá a describir las experiencias, pero no tanto a vivirlas. No serán personas enfocadas en acciones, sino más bien en observarlas. Puede que en esta cultura haya más escritores o artistas, pero no tantos emprendedores o empresarios. Las culturas de habla hispana, como España o Latinoamérica, son conocidas en el resto del mundo como la cultura del después. Ya lo haré, más tarde me pongo, deja que me lo piense, no me quiero estresar, después lo hago, etc. Si nuestras decisiones determinan nuestras acciones y nuestras acciones los resultados, ¿no crees que nos perjudica esta herencia cultural? Si por algo se caracterizan mis libros y mis seminarios, es porque están enfocados a la acción. Sin acción no hay cambio. Sin cambio no hay progreso. Sin progreso no hay felicidad. La inacción crea infelicidad. La falta de acción crea infelicidad. Tenemos dos enfermedades importantes que matan literalmente nuestras vidas. Estas son la excusitis y la mañanitis. Bueno, Excusa. recuerda que la gente de éxito toma decisiones rápidas y no las cambia, y que el éxito rápido depende de las decisiones rápidas. Cuando alguien te dice, ya me lo pensaré, ya sabes que no lo hará. No porque sea él, sino porque no toma decisiones. Es curioso cómo nuestro vocabulario afecta nuestra manera de proceder en la vida. Muchas veces soltamos esas palabras de manera automática, sin ni siquiera cuestionarlas. Estamos condicionados para, sea lo que sea, que tengas que decidir, decir, ya me lo pensaré. Y más curioso resulta el hecho de que al adoptar el vocabulario de otra persona, adoptamos también su forma de sentir y de actuar. Cuando modelas la forma de hablar de alguien a quien admiras, pareciera como si el personaje te poseyera. Cambia tu fisiología, la forma que te sientes y el desempeño que tienes. Habrás escuchado que terminamos pareciéndonos a las personas con las que más tiempo pasamos. Realmente es así. Adoptamos su forma de pensar, sus expresiones, su vocabulario y por tanto sus sentimientos y emociones con respecto a lo que nos sucede en cada momento. Estoy convencido que esto sucede en gran medida porque lo primero que adoptamos es su forma de hablar.
sus palabras. ¿Alguna vez te descubriste a ti mismo utilizando expresiones y palabras de tu madre o de tu padre? Pero más evidente se vuelve aún cuando además las palabras de otras personas ad- adoptamos también su forma de decirlas, su volumen, el tono y la intensidad. Eso nos lleva a utilizar su misma fisiología y también a utilizar los mismos recursos que se traducen en los mismos estados emocionales. Por supuesto, nuestras palabras afectan a nuestra fisiología. La etiqueta de la experiencia definirá los recursos que nuestro cerebro libere. Recuerdo cuando era más pequeño, tenía dificultades en, en dar el giro cuando llegaba a la pared de la piscina. Los virajes, que así se llaman, los giros en natación, son parte fundamental, pues en ese momento es precisamente donde se gana más tiempo al cronómetro, si lo haces bien. Sin embargo, por alguna extraña razón, no conseguía hacerlo bien. Podía dar el giro bien, pero a la hora de impulsarme de nuevo no conseguía colocarme en la posición adecuada. Hablando con mi psicóloga deportiva, utilizamos una estrategia relacionada con el vocabulario. Mi problema era que no conseguía poner mi cuerpo recto al empujarme de la pared, así que pensamos que si podía decirme mentalmente la palabra flecha, mi cerebro crearía la imagen mental de mi cuerpo recto y duro como una flecha, y automáticamente enviaría una señal a mi sistema nervioso que colocaría a mi cuerpo en la posición adecuada, y funcionó. Practiqué dentro y fuera del agua la posición correcta al impulsarme, y cuando estaba en el punto adecuado me repetía mentalmente la palabra flecha. Eso creó el anclaje en mi interior. El disparador era la palabra flecha, que hacía de anclaje entre el estímulo, en este caso el viraje, y la corporalidad que necesitaba para lograr el mejor desempeño. Tu poder personal se ve influido también por el vocabulario que utilizas para describir tus experiencias. Dice, aumenta tu vocabulario, la intensidad y el tono con que la dices para describir experiencias positivas en tu vida. Disminuye tu vocabulario, la intensidad y el tono para describir situaciones negativas de tu vida. Aquello a lo que prestas atención y le asocias intensidad emocional tenderá a crecer en tu vida. Durante los eventos de Vuélvete Imparable, cuando hablo acerca de controlar los estados y me refiero a las palabras, hacemos el ejercicio de aumentar nuestro vocabulario para describir nuestro estado de ánimo. Entre todos los participantes ideamos una lista de palabras potenciadoras que nos ayudan a describir nuestros estados de ánimo cuando nos sentimos bien en la vida. Entre todos adquirimos el compromiso de aprender y utilizar esas palabras cuando querramos sentirnos bien. Es una de nuestras estrategias para sentirnos bien. Por ejemplo, no es lo mismo decir que te sientes bien y decir me siento estupendo, fantástico, maravilloso, impresionante, excelente. Y no es lo mismo decir todo eso que decir me siento galáctico, electrizante, bíblico, y añadirle intensidad emocional cuando lo dices. Y no es lo mismo pensarlo que decirlo en voz alta, porque al hacerlo estás involucrando tu corporalidad. Tampoco es lo mismo decir estoy triste que me siento triste. Aunque puedan parecer similares, en realidad no lo son. Cuando decimos estoy triste es como una definición personal, como si nosotros fuéramos la tristeza misma. En cambio, cuando decimos me siento triste, cogemos cierta perspectiva sobre la emoción, indicando que te sientes así, pero tú no eres esa emoción. ¿Cómo podemos utilizar el poder de las palabras para aumentar nuestro poder personal? La respuesta está en los decretos. ¿Alguna vez hablas contigo mismo? ¿Alguna vez hablas contigo mismo en voz alta? Todos nosotros nos hipnotizamos con nuestras propias palabras. Utilizamos las mismas expresiones para comunicarnos con nosotros mismos que nos llevan a los mismos estados emocionales una y otra vez, llevándonos a los mismos resultados. Tú ya tienes un hábito de hablarte a ti mismo, y este se retroalimenta cada vez y se hace más y más fuerte. Estos hábitos de comunicación interna están trabajando a favor de aumentar tu poder personal o en contra de eso. Si estás confiado en ti mismo, tienes amor propio y autoestima y confías plenamente en tus capacidades, entonces tu poder personal está a un alto nivel.
Ya tienes una estrategia para ello y entre otras cosas utilizas tu vocabulario, aunque quizás no lo hagas de forma inconsciente. Por otro lado, si en ocasiones dudas, no tienes fortaleza mental y te dominan las emociones, si a veces te sientes descontrolado y pierdes la capacidad de gestionar tus estados de ánimo, si en ocasiones te sientes inferior o incapaz, en este caso también tienes una estrategia para tener tu poder personal bajo. Sea como sea, tanto si lo tienes alto como bajo, podemos alcanzar nuevos niveles si utilizas el decreto con disciplina y de la forma que voy a explicar. Cada vez que en tu vida te dijeron que no eras válido, te dijeron palabras hirientes o te hicieron sentir inferior, de algún modo estaban decretándote. Cuanta más intensidad emocional tuviera para ti y más vinculación fisiológica le diera, más grande fue el vínculo con el estado emocional derivado de aquellos decretos hacia tu persona. En otras palabras, si dejaste que esto te afectara, te identificaste con esos conceptos y lo volviste parte de tu identidad. Si estos actos se repitieron en el tiempo, reforzaste esa autoimagen. Observa estos ejemplos. No puedes hacer nada, de todas formas no puedes, nunca lo lograrás, es imposible, nunca cambias. Contigo esto no funciona, no estás preparado, todavía no es tu momento, no eres muy inteligente, no eres muy atractivo, estás por debajo de la media, etcétera. Todos estos decretos han sido colando hondo en tu interior hasta formar parte de quien tú crees que eres. Y lo peor de todo, adoptándolos como si fueran tuyos. Comenzaste a hacer los tuyos diciendo, no puedo hacer nada, es imposible para mí, nunca lo logro, es demasiado tarde para mí, no soy atractivo, no soy suficientemente inteligente, estoy por debajo de la media. La diferencia entre una afirmación y un decreto es que el segundo tiene intensidad emocional y cuanta más intensidad seamos capaces de generar, mientras lo decimos, más profundamente penetran en nuestro subconsciente. Debemos involucrar nuestra fisiología, utilizar el tono de voz adecuado, con la intensidad adecuada a cierto volumen y con determinada tensión muscular. Y por supuesto, teniendo las sensaciones equivalentes al mensaje que estamos decretando. En otras palabras, el decreto utiliza la fisiología y la neurología y por eso son tan potentes. Por este motivo, en los eventos insisto tanto en utilizar todos los puntos cuando decimos nuestro secreto, porque una afirmación en sí misma es una ilusión. Conocerás a las personas que se pasan el día haciendo afirmaciones. Soy rico, soy rico, soy rico, soy amado, soy amado, soy amado, soy saludable, soy saludable, soy saludable. Pero luego despiertan de su trance, miran sus resultados y dicen, pues no, no lo soy. Porque hacen sus afirmaciones como un loro de repetición. Debemos darle intensidad emocional y hacerlo con movimiento para crear ese vínculo en nuestro interior y que eso pase a formar parte de nuestra personalidad. Debe ser creíble para nosotros. Los decretos tienen un poder inigualable, pues crean la certeza y la intensidad emocional necesaria para vivir una vida extraordinaria. Todo lo que digas con intensidad emocional se convierte en una realidad para ti. Sencillamente lo crees y por lo tanto lo creas. Repetir tus decretos con la suficiente intensidad y el número de veces adecuado durante el tiempo adecuado creará esas conexiones neuronales nuevas que te llevarán a vivir la vida que mereces. Voy a darte algunas pautas para hacer tus decretos. Número uno, involucra tu corporalidad. Las palabras deben ir vinculadas tanto a una corporalidad en concreto. Por ejemplo, si estás diciendo algo que es bueno para ti, pero lo haces sin intensidad y tu cuerpo pareciera que está aburrido, entrarás en un conflicto interno. Tu cuerpo debe ir alineado con lo que dices en el tono en que lo dices y de la forma en que lo hagas. Número dos, dale intensidad emocional. La neurociencia demuestra que el elemento esencial en el aprendizaje es la emoción. La neurociencia cognitiva nos indica a través del estudio de la actividad de diferentes áreas del cerebro y sus funciones que solo puede ser aprendido aquello que te llama la atención, aquello que amas,
aquello que genera emoción y que sobresale de la monotonía. Tu atención genera aprendizaje y generalmente nos llama la atención aquello que nos produce placer o recompensa o dolor, que es castigo. La neuroplasticidad, en mi opinión, es el descubrimiento del siglo, porque ya que los resultados de nuestras vidas son el 90% psicología y solo 10% mecánica. Sabemos que nuestros comportamientos dependen de lo que ocurre en nuestros cerebros y las conexiones que hacemos entre ellos, unidos a la emoción adecuada y que llevados a la categoría de hábitos se convierten en rituales diarios que nos llevan a unos resultados o a otros. Por lo tanto, descubrir que nuestro cerebro es capaz de generar nuevas conexiones y cambiar las antiguas a pesar de la edad, hasta el día de nuestra muerte, abre una ventana nueva de posibilidades. Ahora sabes que el cambio es posible y que la edad no es un factor. Mientras digas tus decretos, dilos como si fueran un hecho. Imagina que eso es real ahora. No creas que lo estás construyendo, sino cree que ya lo posees, que ya tienes lo que decretas. Recuerda que nuestras experiencias del mundo las etiquetamos en forma de palabras y que esas palabras las unimos en oraciones que llevan una creencia implícita que refuerza nuestro modelo del mundo, el cual nos lleva siempre a los mismos resultados. Con el descubrimiento de la neuroplasticidad, ahora sabemos que podemos crear nuevas conexiones neuronales que nos permitan tener una mejor interpretación de lo que sucede en nuestras vidas. Y número 3, crea una imagen mental. Durante los decretos, crea en tu mente una imagen mental que represente aquello que estás decretando y hazla grande, brillante y llena de color. Cuanto más real sea y más sientas que lo que dices es cierto, antes crearás las conexiones. Volveremos más tarde a los decretos y te mostraré cuándo utilizarlos. Este puede y de hecho va a ser el mejor momento de tu vida. Si aprendes a controlar tus estados emocionales, reprogramas tu mente para lograr lo que deseas y modelas a alguien exitoso. Vayamos ahora a trabajar en tu mente ese mecanismo tan desconocido, pero con el potencial de cambiar tu mundo. Si estás listo, yo lo estoy. Viajemos al interior de tu cerebro. Entonces ya viene a la otra parte que dice, la mejor manera de lograr tus sueños es ayudando a los demás a lograr los suyos. Ya eso seguimos en la próxima lectura. Termino de grabar por aquí. Ok.